Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle en un gobierno sin margen de error, no hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso, tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Gracias, papá. Pai, tú me fizeste para tua exaltação, predestinaste meu espírito em amor. Quando te louvavam as estrelas também, amaste primeiro, por isso só
Espírito em amor. Quando te louvavam, as estrelas também eu. Me amaste primeiro, por isso Estamos reunidos aquí en unidad espiritual para cantarle con amor. Reunidos aquí en unidad espiritual, dando gracias al merecedor. Exaltamos a Dios por su grandeza, le exaltamos por su triunfo, anunciamos toda su verdad, que tú eres Dios sobre toda mi vida, que tú eres Dios sobre mi familia. Nos ha dado el Señor. Cantemos con gracia, que los misterios escondidos nos ha dado el Señor. Reunidos aquí en unidad espiritual, dando gracias al merecedor. Exaltamos a Dios por su grandeza, le exaltamos por su triunfo, anunciamos toda su verdad, que tú eres Dios sobre toda mi vida, que tú eres Dios sobre mi familia, que tú eres Dios que nos da los misterios, que tú eres Dios, Dios de este ministerio, que tú eres Dios sobre toda mi vida.
gozo y amor para Él. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Dioses, preciosa amada del Dios vivo, los que estamos disfrutando de la herencia, de lo que nuestro Dios nos dejó como herencia y que hoy podemos disfrutarlo. Un saludo a la preciosa amada en las naciones que van a escuchar este calqueo. Hay un tema espectacular, espectacular. Así es de que nosotros esperamos cada miércoles ese consejo del Dios vivo, porque es lo que nos da vida. Eso es vida eterna. Ese es el reino, es disfrutar la doctrina que está para este tiempo, la que nos lleva de gloria en gloria, la que nos dice quiénes somos, que nos dice qué es lo que nos pertenece. Y eso es lo precioso. Así que un saludo a la preciosa amada. Vamos a dar unos avisos hoy. Estamos recordando que ya estamos
ya usted puede ingresar a nuestra página. Recuerde que es www.ministeriointernacionaldelatransformacion.com y el correo es MI de ministerio, solo que el abreviado MI de la transformación @gmail.com. A partir de esta fecha el calqueo se le va a mandar por esta página y tiene que tomar nota de esto para que cuando le llegue usted sepa qué es lo que le están enviando ahí, qué es lo que se enviaba en el otro, que era el Ministerio del Espíritu. Ahora, MI de la transformación @gmail.com. Si usted quisiera los calqueos anteriores, se ingresa al correo anterior, Ministerio del Espíritu, y entonces ahí los puede ver. Muy bien, entonces hoy vamos a ver un clip que hemos estado viendo y que hemos visto varias veces, porque hay cosas claves que dijo José Luis, hay cosas claves que son necesarias para este tiempo. Y vamos a ver el clip, lo acabamos de ver hace un par de miércoles, y es que de nuestra mente saldrá la transformación de nuestro cuerpo. Eso es bien importante porque tiene que estar renovada la mente. Diga, renovada la mente. ¿Sí? Porque dicen renueven el espíritu de vuestra mente. Entonces tiene que estar renovada la mente para que esa transformación de nuestro cuerpo, que ya está transformado, porque la transformación era cambiar de forma y era quitarle la carne, o sea, está transformado, pero con el conocimiento va a ocurrir lo que el Dios vivo quiere que ocurra, que en este momento no lo tenemos claro porque esto es un crecimiento, vamos creciendo de gloria en gloria, ¿verdad? Y nosotros no nos vamos a adelantar, como decía, se recuerda, José Luis de Jesús decía, yo no voy a decir algo que no me llegue. O sea, que aquí tiene que llegar para poder decir algo, no va a estar uno inventando, ni creyendo, ni así pienso que va a ser, no, eso así no es hablando lo que Dios quiere hablar. Entonces, vamos a verlo, póngale atención, es pequeño, no se pierde el principio, porque casi siempre si platicamos un poquito se nos va el tren, porque es como de un minutito. Entonces tiene que estar atento desde el principio y los que llevan el sonido y todo, desde el principio ponerlo bien para que lo oigamos parejito y bien, ¿verdad? Vamos. Porque es una sabiduría que está programada para sanarte y darte vida, porque este es el ejercicio que tú haces para cuando venga la transformación. Es un ejercicio que tú estás haciendo para la transformación. Porque en la transformación de tu mente se va a extraer el poder que va a transformar tu cuerpo. Es de tu mente. O sea que no es que Dios quiso a este sí, ay mira, aquel se quedó y este no. No, es que tú tienes aquí lo que va a sacar esa nueva creación. Qué precioso, ¿va? Es de lo que usted tiene, ¿dónde? Aquí. Y si no es lo que tiene que tener ahí, ¿cómo va a sacar la nueva creación? Es de lo que usted tiene aquí, sí, pero es lo que va en este tiempo. Porque renovar la mente, no vaya a creer que ahora estamos renovando la mente. La mente está siendo renovada desde que apareció Jesucristo, ¿verdad? Y se renovó de la ley a la gracia, se renovó de la gracia a la transformación. Ahora, lo importante es el tiempo que usted está viviendo.
es lo que le renueva su mente, lo que escucha. Entonces de su mente, de lo que tiene en su mente va a salir la nueva creación de su cuerpo, la transformación de su cuerpo. Así que estamos en otra gloria. Vamos a pasar a sembrar hoy. Vamos a avanzar porque hoy hay un tema bien lindo. Vamos a ir a Gálatas en el capítulo 6, verso 8. Muy bien, dice, porque el que siembra, note aquí como dice, el que siembra para la carne, no dice así, dice el que siembra para su carne, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Como sea que usted siembre, usted cosecha. Porque nosotros sembramos para la carne, ¿o no? Si nosotros vivíamos en ese pacto de la carne. Y entonces nosotros sembrábamos para la carne y recibíamos, ¿sí? Pero era para la carne. Pero aquí dice, entonces, ¿qué era lo que se cosechaba? Bienes materiales, ¿sí? Pero aquí dice que el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará ¿qué? Vida eterna. Y entonces la vida eterna, ¿qué es? Que conozcamos al Dios vivo. La vida eterna es que tengamos esta doctrina maravillosa que nos lleva de gloria en gloria. Eso es la vida eterna, pero también es todo lo demás. Porque si antes sembrábamos para la carne y había, ¿cuánto más ahora que sembramos para el espíritu? Antes sembraba para poseer, ahora siembra porque ya poseyó, porque tiene. Y como tiene, siembra. Pero eso tiene que traer cosecha de todos modos. Y lo más importante es vida eterna. Porque eso, la Biblia dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, oh Padre, y al que tú has enviado. Esa es la vida eterna, conocer a Dios. Que hoy me hicieron una pregunta específicamente, para usted, ¿quién es Dios? Pues mire, le digo yo lo que le voy a hablar de Dios es lo que está escrito. Lo que dice, nosotros lo conocemos porque está escrito y porque tenemos una revelación y una sabiduría, pero no es de ver que yo lo vi, que es con barba, no, es lo que dice aquí de Dios. Y tuve la oportunidad de sembrar en él vida eterna, porque se lo estaba mostrando. Así que Dios es precioso, preciosa amada, siembre con gozo y disfrute la abundancia de la herencia, que eso está ahí a la vuelta. Pronto voy a tu rescate, mi amada. Falta poco y no serás avergonzada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás, y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne y mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. En el día de la transformación se va a levantar un pueblo como jamás nunca lo hubo sobre la faz de la tierra. Una nueva nación de seres inmortales que le creyeron a Jesucristo, hombre, y fueron firmes con la palabra, esperaron con paciencia. Ya falta poco, mi amada, reposa en mi palabra, con
secreto y descansa confiada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás, y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne el velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Si esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. Si traspasaste mi carne mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Si esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. Muy bien, y hoy hay un tema en la sobreedificación precioso. Vamos a hablar de el nuevo nacimiento. Recuerda que Pablo habla de nueva creación, el hombre nuevo, que es sinónimo. ¿Qué pasó con, porque esto lo dijo Jesús de Nazaret, pero qué pasó? Lo entendieron a su forma. ¿Y qué pensaban que era el nuevo nacimiento? Pensaban que era meterse en agua, el bautismo de agua. Eso pensaban que era el nuevo nacimiento. Entonces, y estaban equivocados, tanto como estaba Nicodemo, al que le fue dicho esto, como después, que era el agua y no era el agua. Así es que vamos a ir hoy de lleno al tema en Juan 3, del 1 al 8. Vamos a comenzar a leer Juan 3 del 1 al 8. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjese que note que Nicodemo no es cualquier hombre. Es un fariseo, en principio es un fariseo, que eran los sacerdotes de ese tiempo. Eran los que conocían la ley. Y aparte de que era fariseo, era principal entre los fariseos. O sea que era un hombre entendido. Y lo reconoce también. Sabemos que viene de Dios, porque nadie puede hacer las señales. Conocía las señales. Y fíjese, vamos a seguir leyendo en el verso 3. Note que él no hizo ninguna pregunta hasta donde estamos ahí, donde hemos leído. Nicodemo no le hizo ninguna pregunta. Él le dijo, más bien le afirmó, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y sin embargo, Dios le dice algo, comienza a enseñarle, le dice, Jesús de Nazaret le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjese hasta dónde lo llevó a Nicodemo en ese momentito, ¿ah? ¿Qué reino? Diría Nicodemo. ¿De qué me está hablando este? Le está hablando de un hombre nuevo y de un reino. O sea, está profetizando de lo que iba a venir. Como quien dice, mira, ahorita olvídate, pero viene un nuevo nacimiento. Y el que no tenga ese nuevo nacimiento no puede ver
el reino de Dios. Aquí no dice el reino de Jesucristo, no dice el reino de tal, no, aquí dice el reino de Dios, del Dios vivo. Muy bien. Entonces dice, Nicodemo le dijo, ahora sí ya le pregunta, porque le habla de un reino, de un nuevo nacimiento. ¿Qué nacimiento es el que nosotros conocemos? El nacimiento del hijo de una madre en la maternidad. Eso es lo que conocemos, y eso era lo que conocía Nicodemo. Entonces le dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces ¿cuál era el nacimiento que él conocía? El que era nacido de una madre. Y entonces le dice, entonces tendrá que nacer, meterse al vientre otra vez y nacer. O sea, no entendía, porque él no sabe lo que es el nuevo nacimiento, ni siquiera, mucho menos el reino. Cuando ya lo supieron, porque Jesús les comenzó a hablar del reino, le preguntan, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Dios? Eso no les toca a ustedes. ¿Por qué? Porque el reino de Dios estaba lejos. Era él representado, pero nadie lo conocía. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. Fíjese que ahorita ya le entra en detalle. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Allá era ver. ¿Se recuerda? Leámoslo otra vez. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero aquí les dice entrar, y le habla de dos cosas que son bien importantes. Entonces, nacer del agua. Esto es bien importante porque de aquí fue donde la religión sacó que era del bautismo. Entonces meten el bautismo y ya salió, y entonces ya nació de nuevo. Ahí se mojó y salió bañado, tal vez si se echó jabón, si no solo mojado. ¿Verdad? Entonces del agua, ¿qué era nacer del agua? Y hay una referencia, y la vamos a ver por causa de lo importante que es Efesios 5:26. Como referencia nada más, Efesios 5:26 nos dice qué representaba o qué era el agua. Porque él le dijo, quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Muy bien, entonces dice en el verso 26, verso 26. ¿Les dije 26 o no? El verso 26. Hablando de la iglesia, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿qué era lo que la purificaba? ¿Cuál era el agua? La palabra. Estaba hablando de una doctrina. Entonces no te dice que no nazca del agua, de la palabra, del evangelio y del Espíritu, refiriéndose nuevamente a una doctrina. Había una doctrina del agua que limpiaba para preparar la llegada del Espíritu, que fue la gracia. La gracia nos lavó. ¿A usted lo lavó la gracia o no? Pues, lo lavó con la palabra, lo limpió con la palabra, pero lo llevó ¿a dónde? Al Espíritu. ¿A nacer de qué? Del Espíritu. Entonces aquí están las dos cosas para entrar al reino de Dios. Como quien dice, el que no tiene esto no puede entrar al reino de Dios. Muy bien, sigamos leyendo verso. Entonces fíjese, en el verso 6 nos da una clave que es bien importante también. Dice, lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne es. Y no dice más, dice, lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Muy bien. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere
y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo? Como el viento. Usted lo oye, pero no sabe ni de dónde viene ni para dónde va, porque así es lo nacido del Espíritu, es llevado. O sea, no sabemos ni de dónde viene ni de dónde va. Bueno, sí sabemos de dónde viene y a dónde va también ahora. Bueno, entonces, vamos a ir avanzando. Entonces, note que aquí se está refiriendo a dos doctrinas. La doctrina que era para la carne y la doctrina que era para el Espíritu, porque son doctrinas. Son doctrinas. Bueno, ¿cómo es el nuevo nacimiento? Bueno, nos lo dice, como el viento que sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Entonces, la nueva criatura es el conocimiento del ser espiritual. Esa es la nueva creación. La nueva criatura es el que conoce la vida del Espíritu. ¿Ya? Vamos a ir entonces para ver la diferencia del hombre carnal y del hombre espiritual. La diferencia del hombre carnal al hombre espiritual, y vamos a ir para eso a Ezequiel. Vamos a ir para eso a Ezequiel en el capítulo 11, verso 17 al 20. Ezequiel capítulo 11, verso 17 al 20. Dice: di por tanto, así ha dicho el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Muy bien, entonces fíjese, ¿cómo vivía el pueblo de Israel? Vivía en idolatría. Entonces, Dios les da un conocimiento, porque Dios siempre trabaja por doctrinas, por conocimiento. Entonces Dios le da un conocimiento a ese pueblo, le dice: yo los voy a reunir y les voy a dar un corazón de piedra. ¿Qué? ¿Que les metió una piedra en el corazón? No. ¿Corazón qué es? Mente. ¿Y dónde fue escrita las tablas de la ley? En piedra. Entonces les daré un corazón, una mente de piedra, hablando de la ley que se dio en piedra, ¿sí? Entonces, y ese era el conocimiento de la ley. ¿Para qué era la ley? Para quitar la idolatría. Eran mandamientos para llevar al hombre a que caminara bien, aunque el hombre nunca pudo, pero para eso era, para quitar la idolatría. Pero entonces viene y les dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra. Quitó la ley de en medio, y les daré un corazón de ¿qué? Espiritual. No, un corazón de ¿qué les dio? De carne. Entonces, ¿qué representaba el corazón de carne? La gracia. Quitó la ley y nos dio la gracia. ¿Por qué un corazón de carne? Porque ¿acaso que usted conocía la carne? Usted sabía que era un ser espiritual y un ser carnal. Nunca lo supo. Y José Luis fue el que lo explicó, ¿sí o no? Y agarró las palabras de Pablo: oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, la carne comenzó a aparecer cuando comenzamos a oír la gracia. Se nos dieron principios espirituales, pero también comenzó a desarrollarse ¿qué? La carne. Entonces había una mente ¿qué? De carne. Una mente carnal. Por eso es que usted ve, o dígame quién de nosotros en ese pacto pudo actuar espiritualmente. ¿Ah?
Nadie, no hubo ninguno. Y por eso era que decía José Luis, no me mire a mí, no ponga los ojos en mí, porque yo lo voy a decepcionar. ¿Por qué? Porque la carne no puede. La carne para nada aprovecha. Entonces ese corazón de carne representa la carne. Era la gracia, era el paso que Dios escogió para llevarnos. Claro, nadie está diciendo que no, ¿verdad? Y entonces dice en el verso 20, dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Él dijo, ¿verdad? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo andaré y caminaré en medio vuestro. ¿Cuándo caminó Él con nosotros? En medio nuestro. José Luis de Jesús, que era Dios aquí en la tierra y que caminó con nosotros y nos dio un corazón de carne. Quitó el corazón de piedra, porque lo que nos quitó Él fue la ley. Eso fue lo que nos quitó Él, la ley, para llevarnos a la gracia, ¿sí o no? Hasta ahí estamos claritos, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a avanzar. Recuérdese que dice, entonces Dios dijo, haré un nuevo pacto con ustedes. ¿Y los pactos para quiénes se hacían? Hoy no hay pactos. El pacto, el último pacto o el nuevo pacto era para la carne. Fíjese, el antiguo pacto era para los judíos. El nuevo pacto era para los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Entonces, ese es el nuevo pacto. Ahora ya no hay pactos, porque nosotros lo que tenemos es herencia. Y en la herencia es el ser espiritual. No hay ningún pacto que hacer. El pacto era para tener Dios misericordia del pueblo y no tomarle en cuenta las ofensas. Pero nosotros ya no necesitamos pactos. Nosotros somos dioses, somos escogidos. Entonces, pero para eso tenía que quitar la carne. De la misma manera que quitó la ley, tenía que quitar la carne, el corazón de carne, y ahora lo que hay es un espíritu que es perfecto. Es un espíritu que oye lo espiritual. Pero si no se le quita la carne, no podía, porque el estorbo del espíritu era la carne. Porque el espíritu siempre ha sido perfecto. El estorbo del espíritu era la carne, porque a Dios nunca le agradó la carne. La carne para nada aprovecha, y eso es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, Romanos 8, versos 5 al 7. Romanos en el capítulo 8, versos 5 al 7. ¿Estamos ahí? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de ¿qué? Pero los que son del espíritu, en las cosas que son del. ¿Usted se ha dado cuenta que nosotros aquí ya no hablamos nada de la carne o no? ¿Por qué? Porque no somos de la carne, somos de el espíritu. La carne fue echada afuera. Por eso no podemos hablar que sí, que maridos amen a sus mujeres como Cristo amó. No podemos estar hablando de esas cosas, o pórtese de tal o cual manera. No podemos estar hablando de esa forma. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de la carne, nosotros somos del espíritu. Y hemos oído el espíritu. Y vivimos bajo las directrices del espíritu. Y hemos oído la doctrina del espíritu. Ahí es donde estamos. Entonces, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios. Por lo tanto, no nos podemos meter en ese campo. Pero porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, fíjese, si nosotros tenemos solo la doctrina de la carne, nosotros no podemos avanzar
a las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque le seguimos dando vuelta a las cosas de la carne. Y nosotros ya no tenemos carne. En la circuncisión no hecha a mano se nos fue quitada la carne y entonces somos seres espirituales. Por lo tanto, solo vamos a hablar de ¿qué? De cosas del Espíritu, que es lo que nosotros estamos viendo en este tiempo. Muy bien, Efesios, vamos a terminar con Efesios. Efesios en el capítulo 4, verso 22 al 24. Por eso es que Pablo se recuerda que les decía, el hombre carnal no entiende las cosas que son del Espíritu, ni las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Él lo dejó escrito, pero allá en Romanos 7, él está diciendo que no entiende su proceder, porque él quiere hacer el bien, pero hace el mal que él no quiere hacer. Y entonces miserable comienza a golpear como que él fuera el culpable. No era el culpable, era la forma de caminar por cuanto había carne. Y la carne tenía que ser quitada para que nosotros escucháramos la doctrina espiritual. Entonces, 4, verso 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuál es la pasada manera de vivir? Pues la que acaba de pasar. ¿Ah? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cómo vivía usted? Conforme a la carne. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Por lo tanto, el que está escuchando una doctrina de carne y vive en la carne, ¿cómo puede sacar al hombre nuevo que tiene? No puede. Y entonces no puede entrar al reino de Dios. Eso es lo que le digo a Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y tienes que nacer del agua y del espíritu. Y así vas a entrar al reino de Dios. Por eso es que dice, ¿se recuerda usted? Es que mire, aparecen tantas citas, porque entonces dice allá en primera carta a los Corintios 15:50, ni carne ni sangre hereda el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el carnal no puede, porque no puede entrar con la carne. Por eso, fíjese que si José Luis, que representaba la gracia, que era de carne, entonces, si él no muere, hubiera sido transformado con ese conocimiento. Él tenía que morir, porque tenía que morir para llevarnos al conocimiento del Espíritu. Al morir él, termina la carne. Hasta que él murió. Quiere decir que nadie puede decir que era espiritual antes. Él conocía el Espíritu, pero aún él estaba en carne. Pero cuando llega y parte, entonces nos quita la carne y entonces nosotros ahora vemos el reino de Dios, somos nueva creación, despojados del viejo hombre, dice. ¿Qué es lo que quiere decir? Irse limpiando de todo lo que nos dejó el viejo hombre. ¿Se recuerda cuánto papi nos llevó a limpiarnos de la ley? Porque habíamos estado bajo la ley, ¿se recuerdan? ¿Se recuerda? Y cómo él nos fue limpiando y nos fue limpiando y nos fue limpiando de la ley. Pues ahora también tiene que limpiarse de todo. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ya no tiene, pero está viciado con esos deseos que tenía. Entonces, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjese, y renovaos en el espíritu. Dice espíritu con E pequeña. Eso quiere decir que es la doctrina, la enseñanza, el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que hay que renovarse hoy. ¿Con qué doctrina? Eso es lo importante. Eso es lo importante, porque papi se recuerda cuando decía, es que los apóstoles de Jesús de Nazaret tuvieron que cerrar las puertas y ya no tuvieron que predicar más, porque el que venía a predicar, ¿quién era? Pablo. Y de la misma manera es hoy. Esa doctrina ya no renueva la mente,
Por eso dijo, ya no hay nada más que dar. ¿Qué dijo él? Ya no hay nada más. Ya yo me estoy, lo que me viene me lo estoy inventando yo. Él dijo así, o no lo dijo, tal vez con otras palabras, pero él lo dijo así. Ya, yo ya no quiero hablar porque ya estoy haciendo los mensajes yo. ¿Qué quería decir? Si, dice él, ya no hay más. Era porque ahí ya no había más. Entonces todos, ¿qué era lo que pensaban? Que ya no había más. No, había la sobreedificación. Pero ya no era con eso. Eso había terminado. Dice, la gracia tuvo un principio, tuvo un desarrollo y tuvo un fin. No porque fuera malo. Usted tiene todo, porque es el fundamento. Pero tuvo un fin. ¿Verdad? Qué lindo ya no estar pensando. Fíjese, que para nosotros fue vida allá. El diablo fue destruido. Pues sí, cuando lo oyó, se le quitó un peso de encima o no. Pero imagínese hoy seguir, el diablo ya no. Es como darle vuelta a lo mismo, ¿no cree usted? Sí, eso ya lo sabemos. El pecado fue quitado. Cuando lo oímos, todo ese tiempo, como era riquísimo. Ya no hay condenación para los que viven en Cristo. Qué alivio más grande. Pero ahora, pues usted ya sabe que ya no hay. Entonces, no es que no haya servido, pero sirvió eso, porque era un conocimiento que teníamos que saber para lo que viene. Pero lo otro era naturaleza humana. Consejos útiles. Imagínense, consejos útiles. ¿Para qué quiere usted consejos útiles hoy? Si ya no hay carne, mucho menos va a querer consejos para la carne. Usted tiene un cuerpo que no se deja aconsejar, sino que el que lo aconseja es el evangelio, la doctrina. Él es el que lo lleva. Aquí no qué consejos ni qué nada. ¿Qué consejos de qué? Si usted es psicólogo, digo, bueno, trabaje, pero sepa que eso no sirve para nada, dijo. ¿Se recuerda? Así dijo. Entonces, es que nosotros no tratamos con carne. Nosotros estamos siendo tratados por el Espíritu. Tratamos con Espíritu. Nosotros somos los espíritus de los justos hechos perfectos. Ya fuimos hechos perfectos, no vamos a volver a que nos hagan otra vez. Nos desperfeccionamos, disculpe que. Entonces, por eso es que la gracia tenía un fin, no que no haya servido, no que no haya sido cierto. Era igual que la ley, si la ley era cierta. Dice que la ley era buena, justa y santa. Pero ya no sirvió, le sirvió cuando estuvieron ahí. Pero Pablo no dijo a nosotros que nos sirvió la ley. Pedro lo iba a justiciar porque decía sin las obras de la ley. Dice. O sea que va eso. Entonces se dio cuenta, pero mientras estaba ahí disfrutaban de todo eso. Muy bien. Entonces, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. De la mente saldrá o sacará la transformación de su cuerpo, de lo que tenga en la mente. Eso quiere decir que si no tiene esta etapa de gloria en la que Dios nos tiene, ¿con qué va a renovar su mente? ¿La está renovando con lo de allá? No, eso ya no está renovando, eso lo está volviendo a meter en el círculo de los 40 años de edificación que pasó José Luis. Los 40 años del pueblo de Israel dando vueltas en el desierto. Mientras están caminando están bien, pero ya cuando a usted le tocó pasar, si se quedó ahí, imagínese que usted vaya corriendo una carrera, llegue meta, dice ahí, ¿verdad? Y dio otra vuelta. No, pero si ya llegó usted, no, déjeme, yo voy a ir a dar la otra vuelta. ¿Va? ¿Sí o no? Imagínense que diga los de África, que son los que ganan las carreras, y diga, aquí a esto le saco 2 vueltas, voy a dar otra para sacarles la vuelta entera. ¿Lo voy a hacer? No, si ya ganó la carrera, ya llegó, ya disfrute. Entonces no puede volver a las cosas de la carne, ya son glorias
pasadas, periódicos de ayer. El diablo fue destruido, sí, ya hace 2000 años, y papi lo terminó de acabar al quitar la carne, que era lo que quedaba de él. Ahí está. Ishkamik, ¿qué más necesitas saber? ¿Volvemos a dar una conferencia de que el diablo fue destruido? No, que el pecado fue quitado. Ya vino por segunda vez sin relación con el pecado. Y ya el que vino por segunda vez sin relación con el pecado ya partió para quitarnos la carne. Y vamos a volver otra vez. ¿Se da cuenta? No es que no haya sido de bendición, que haya sido bueno, pero ya eso terminó. Entonces, renovaos con el espíritu de vuestra mente. Entonces, con este conocimiento y vestidos, fíjese, primero hay que renovarse, primero hay que despojarse, renovarse y vestirse. ¿Y con qué nos vamos a vestir? Vestidos del hombre nuevo, creados según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Cómo se va a vestir la iglesia? Con la doctrina. ¿Qué es lo que la está vistiendo? La doctrina. ¿Qué es lo que está transformando su mente? La doctrina. La doctrina es lo que está transformando la mente. Entonces, ¿qué es lo que la está vistiendo? La doctrina. ¿Qué doctrina? Y hablamos, la doctrina de la transformación, la que le dice que usted es un Dios, la que le dice que usted tiene una herencia, que ya no hay pactos para usted porque es un escogido, un elegido, que es un hijo, dueño de todo. Pues con esa es la que nos tenemos que vestir. Así es que esa es. tenemos una cita más todavía, se me olvidaba. Con esta terminamos, ahora sí con esta terminamos. La emoción, ya me iba a ir sin esta. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 5. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, verso 17. Muy bien, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas. ¿Cómo son todas las cosas son hechas? Y si son nuevas, ¿qué son? Nuevas. Es que, porque si ya las oyó, ya no son nuevas. El hombre nuevo, creado según Dios, cosas nuevas son las que lo transforman en ese hombre nuevo. Cosas, diga cosas nuevas. Por lo tanto, estas cosas son las cosas nuevas que tienen que vestir al hombre nuevo. ¿Qué es lo que esperaba papi? La transformación. Él decía que, porque ahora leía los versos donde decía que estábamos desnudos, pero íbamos a ser revestidos. ¿Y cuándo decía él que íbamos a ser revestidos? ¿Cuando él estaba o cuando iba a ser la transformación? Por eso entonces seguíamos desnudos. ¿Cuándo fuimos revestidos? Con la transformación. Ahí fuimos revestidos y ahora estamos revestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Usted está dentro del reino. Usted es el gobierno de Dios, por lo tanto, en este reino, en la tierra. ¿Qué más? Así es, Dios es preciosos. Preciosa amada, es un privilegio grande lo que usted está viviendo y no hay que tomarlo en poco. Más bien estamos haciendo vivas las palabras de Jesucristo, hombre. Que sus 40 años de edificación no fueron en vanos, porque imagínense qué siente él cuando les dijo que no lo fueran a seguir a él, que ya había terminado. Y si él los tuviera que ver, porque en espíritu es otra cosa, pero si él los tuviera que ver, vuelta otra vez a lo mismo, diría la gran, estos 40 años y no entendieron, pero nada.
y vieron porque dice que todo lo que ocurrió es para ejemplo. Vieron los del desierto, vieron a Noé, vieron bien, y nada usted. Así es, Dios es precioso, es que usted tiene el privilegio de ser la amada del Dios vivo, los dioses, y ejercitando el poder de Dios en el reino. Todos están animados, según mismo